Mi padre y mi madrastra no me invitaron a su fiesta de inauguración de la casa porque me consideraban un extraño. Un poco sobre mí, soy un hombre de 28 años que trabaja como ingeniero de software. Me ha ido bastante bien, especialmente después de un ascenso reciente. La vida ha sido buena, al menos en apariencia. Tengo un lugar decente, un auto lujoso y suficiente dinero para no preocuparme por las facturas. Pero como dice el refrán, el dinero no puede comprar la felicidad y últimamente he sentido el peso de esa verdad más que nunca. El verdadero problema es mi familia, o lo que queda de ella. Mi madre falleció en un accidente cuando yo tenía 14 años. Fue una época difícil, pero empeoró aún más cuando mi padre se volvió a casar solo un año después. Se casó con Diane, una mujer que, para ser franco, no soporto. Es engreída, manipuladora y de alguna manera tiene a mi padre comiendo de su mano. Mi media hermana Melissa nació poco después de que se casaran, ahora tiene 12 años y, honestamente, es la única persona en ese hogar que me importa. Diane hace todo lo posible por mantener a Melissa alejada de mí, pero Melissa es terca y hemos logrado mantenernos unidos a pesar de los mejores esfuerzos de su madre. Mientras crecía, siempre me sentí como un extraño. Mi padre y Diane dejaron claro que su nueva vida no tenía realmente un lugar para mí, pero intenté mantenerme conectado. Siempre estaba ahí cuando necesitaban algo, tratando de ser un buen hijo, aunque a menudo se sentía como una calle de sentido único. Hace unas semanas, estaba teniendo un día bastante normal en el trabajo, revisiones de código, un par de reuniones y algunas sesiones de lluvia de ideas con el equipo. Estoy bastante concentrado cuando trabajo, así que cuando mi teléfono comenzó a vibrar en mi escritorio, casi lo ignoro. Pero luego vi que era mi padre llamando. Es raro que llame, especialmente durante el día, así que contesté pensando que algo podría estar mal. Para mi sorpresa, no llamaba con malas noticias. Me preguntó si podía ayudarlos a mudarse a su nueva casa. Finalmente se estaban cambiando a un lugar más grande, algo que sabía que Diane había estado presionando desde siempre. Al principio, en realidad estaba emocionado. Pensé que tal vez esta podría ser una oportunidad para finalmente conectar con mi padre, para mostrarle que todavía estoy aquí y dispuesto a ayudar. Pero había una sensación molesta en el fondo de mi mente, un recordatorio de todas las veces que me había decepcionado antes. Decidí tomarme unos días libres en el trabajo para ayudarlos. Tenía un proyecto bastante importante en marcha, pero pensé que la familia va primero. Salí y compré herramientas nuevas, cuerdas y todas las cosas que pensé que podrían ser útiles para la mudanza. Incluso compré algunos guantes resistentes para proteger mis manos. Mientras me preparaba, pensé que tal vez podríamos establecer un vínculo durante el trabajo compartido o al menos tener una conversación decente por una vez. Había escuchado a algunos colegas hablar sobre sus relaciones cercanas con sus padres, cómo pasaban fines de semana juntos o se ayudaban mutuamente con proyectos en casa, y quería que esto funcionara con mi padre. Pensé que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Llegué a su antigua casa temprano el día de la mudanza, listo para comenzar, esperando impresionar a mi padre y tal vez incluso recibir un agradecimiento. Pero tan pronto como entré, mi padre y Diane apenas me reconocieron. Diane ya estaba dando órdenes a los empleados de mudanza que habían contratado, y mi padre solo me hizo un gesto con la cabeza antes de volver a lo que estaba haciendo. La casa antigua era de 2 pisos y había visto mejores días. No era enorme, pero contenía muchos recuerdos para mí, la mayoría de los cuales probablemente ellos habían olvidado. Comencé a trabajar, levantando muebles pesados y empacando cajas, mientras mi padre y Diane principalmente se quedaban parados supervisando. Escuché a Diane elogiar a los empleados de mudanza contratados por su profesionalismo, ignorando completamente el hecho de que yo estaba sudando la gota gorda haciendo tanto trabajo, si no más. En un momento, Diane accidentalmente tiró un marco de fotos que contenía una imagen mía de niño. El vidrio se hizo añicos por todo el suelo. En lugar de disculparse, simplemente se encogió de hombros y dijo algo como, bueno, eso es viejo y de todos modos iba a ir a la basura. Mi padre ni siquiera reaccionó, no me defendió ni dijo nada. Era como si la foto, y por extensión yo, no importáramos. Para empeorar las cosas, Melissa ni siquiera estaba cerca. Diane la había enviado a casa de una amiga, probablemente para evitar que ayudara o pasara tiempo conmigo. Seguí moviendo cosas, pero ese momento se quedó conmigo. A medida que avanzaba el día, me topé con algunas de mis viejas pertenencias de la infancia. Estaban metidas en bolsas de basura, claramente destinadas a ser desechadas. No podía creerlo.
Estas eran cosas que pensé que se habían perdido o tal vez guardado para su custodia. En cambio, se dirigían a la basura. Terminé salvando algunos artículos y los metí en el maletero de mi auto cuando nadie estaba mirando. La casa nueva era todo lo que la antigua no era, grande, moderna y en un vecindario bastante rico. Diane estaba claramente en su elemento, dando un gran recorrido a algunos de sus amigos y familiares que habían aparecido. Me mantuve al margen, tratando de no estorbar, pero también sintiéndome más fuera de lugar que nunca. Era como si fuera un invitado en la vida de otra persona. Diane ni siquiera se molestó en incluirme en el recorrido, estaba demasiado ocupada mostrando la elegante cocina y el espacioso salón. La escuché decirle a mi padre lo aliviada que estaba de que la mudanza hubiera terminado y que ahora podían empezar de nuevo. Fue entonces cuando lo escuché, el momento que destrozó cualquier esperanza que me quedaba. Mi padre estuvo de acuerdo con ella, diciendo algo sobre lo bueno que era mantener los errores del pasado separados de su nueva vida. Sabía que estaba hablando de mí. Me costó todo no estallar allí mismo. Estaba dividido entre enfrentarlos y simplemente alejarme. Decidí mantener la boca cerrada, no queriendo hacer una escena frente a sus invitados. Pero a medida que avanzaba el día, no pude contenerme más. Después de que todos se fueron, finalmente exploté. Confronté a mi padre y a Diane sobre lo que había escuchado. Diane puso esta expresión falsa de preocupación y me dio una disculpa a medias, diciendo que debía haber entendido mal. Mi padre, como de costumbre, trató de hacer de pacificador, diciendo que no fue así como lo dijeron, que me estaba tomando las cosas demasiado en serio. Eso fue todo para mí. Dejé salir años de sentimientos reprimidos, como siempre me sentí como un extraño, como me trataban como una molestia, como apenas me reconocían como parte de la familia. Diane ni siquiera se molestó en fingir que le importaba. Después de un rato, simplemente puso los ojos en blanco y me dijo que me calmara, advirtiéndome que no hiciera una escena frente a sus nuevos vecinos. No pude soportarlo más. Salí de allí furioso, apenas conteniendo las lágrimas. No quería darles la satisfacción de ver cuánto me habían lastimado. El viaje a casa fue borroso. Estaba tan enojado y herido que casi me accidento. Cuando llegué a mi apartamento, simplemente me aislé del mundo. Me tomé unos días más libres en el trabajo, alegando que estaba enfermo, pero en realidad simplemente no podía enfrentar a nadie. Unos días después, recibí un mensaje de texto de mi padre. Era corto y directo, básicamente diciendo que lamentaba que las cosas se hubieran calentado y que no quería que hubiera mala relación entre nosotros. Pero pude notar por el tono que estaba más preocupado por mantener las apariencias que por abordar realmente lo que había sucedido. Luego, una semana o algo así después, estaba revisando mis redes sociales tarde en la noche cuando me topé con algo que me hizo hervir. Diane había publicado un montón de fotos de su fiesta de inauguración de la casa. Fue un gran evento, había mucha gente allí, incluidos algunos de nuestros familiares lejanos que no había visto en años. Todos sonreían, disfrutando del nuevo lugar, pero lo que realmente me molestó fue que Diane había etiquetado a todos en las fotos excepto a mí. Era como si yo no existiera. Aún más insultante, les habían dicho a los invitados que yo estaba demasiado ocupado con el trabajo para asistir. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Al día siguiente, confronté a mi padre al respecto. No esperaba mucho, pero necesitaba escuchar qué excusa lamentable se le ocurriría esta vez. Trató de quitarle importancia, diciendo que fue solo un malentendido, que pensaron que no estaría interesado en una aburrida fiesta de inauguración de la casa. Diane, por supuesto, intervino con su habitual tontería, afirmando que no quería molestarme con cosas de familia ya que estoy tan ocupado con mi carrera de alto poder. Pero era obvio que habían estado minimizando mi papel en sus vidas, especialmente ante sus nuevos vecinos. Estaban creando esta narrativa en la que yo era una figura distante y sin importancia, un error del pasado que podían olvidar convenientemente. Al principio quería hacer algo dramático, algo que los hiciera arrepentirse de haberme tratado así. Pero entonces recordé algo, había configurado todo su sistema de casa inteligente como un favor cuando se mudaron por primera vez. Tenía acceso a todo, las luces, el termostato, las cámaras de seguridad, incluso las cerraduras inteligentes. Cuanto más pensaba en ello, más atractiva se volvía la idea. Comencé a planear cómo podría molestarlos de manera pequeña y molesta. Nada demasiado drástico, solo lo suficiente para hacer sus vidas un poco más difíciles. Sabía que era mezquino, pero no me importaba, se lo merecían. Empecé poco a poco.
Lo primero que hice fue hacer que las luces de su casa parpadearan a intervalos aleatorios, no lo suficiente como para ser alarmante, pero justo lo suficiente para ser molesto. Luego pasé al televisor, haciendo que se encendiera y apagara en momentos extraños, generalmente cuando Diane estaba tratando de ver uno de sus programas. Después de eso, jugué con el termostato, haciendo que cambiara entre demasiado calor y demasiado frío en medio de la noche. El sistema de seguridad fue lo siguiente. Lo configuré para que se activaran falsas alarmas un par de veces a la semana, generalmente cuando estaban recién poniéndose cómodos. Podía ver cómo su frustración crecía con cada día que pasaba. Cronometré todo perfectamente, usando las cámaras de seguridad para ver sus reacciones. Había una extraña satisfacción en ver a Diane enloquecer cuando las luces comenzaban a parpadear o cuando el televisor cambiaba repentinamente de canal. Era como un pequeño espectáculo privado que solo yo podía ver. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a pensar que la casa estaba poseída o algo así. Escuché a mi padre por teléfono hablando con un amigo sobre cómo estaban sucediendo cosas extrañas en el nuevo lugar. Diane estaba convencida de que la casa estaba embrujada. Incluso llamó a una especie de psíquica para que limpiara el lugar. No estoy bromeando. Vi a través de las cámaras cómo esta supuesta psíquica caminaba por ahí con un montón de salvia, cantando y agitando las manos en el aire. No pude evitar reírme de todo. Melissa, desafortunadamente, se vio atrapada en todo esto. Estaba asustada y se negaba a dormir en su habitación, convencida de que algo acechaba en las sombras. Esa parte me hizo sentir un poco culpable, pero al mismo tiempo no podía evitar pensar que todo esto era culpa de Diane y mi padre, ya que ellos crearon este lío. Nada de lo que hicieron funcionó. Las luces seguían parpadeando, las alarmas seguían sonando y su frustración crecía día a día. Unos días después, recibí una llamada de mi sobrino experto en tecnología. Había estado visitando a mi padre y a Diane y notó algo extraño en su sistema de casa inteligente. Investigó y encontró rastros de manipulación, que rastreó hasta mí. No estaba ocultando exactamente mis huellas, así que no le tomó mucho tiempo darse cuenta. Pensé que ese sería el final, pero debería haber sabido que las cosas no serían tan sencillas. Una noche, llamaron a la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie, así que me sorprendí cuando la abrí y encontré a mi padre parado allí, luciendo más desesperado de lo que jamás lo había visto. Ni siquiera se molestó con cortesías. Simplemente me preguntó directamente si tenía algo que ver con las cosas extrañas que sucedían en su casa. No lo negué, no podía mentirle a la cara, no esta vez. Le dije exactamente lo que había hecho y por qué. Al principio se quedó atónito, probablemente no esperando que fuera tan franco. Luego comenzaron los gritos. Me acusó de ser infantil, de llevar las cosas demasiado lejos. Yo respondí, diciéndole cómo me había hecho sentir como un extraño durante años, cómo había dejado que Diane me sacara de su vida. La discusión se intensificó y pronto mis vecinos estaban asomándose por sus puertas, probablemente preguntándose qué estaba pasando. No me importaba. Dejé salir todo lo que había estado guardando durante años. Cuando terminó, mi padre parecía un hombre destrozado. Se fue sin decir una palabra más. No mucho después, Diane apareció en mi lugar de trabajo. No armó una escena, lo cual fue una gran sorpresa para mí, pero estaba claro que estaba allí para confrontarme. Mi jefe no estaba muy contento con todo el asunto y terminé teniendo que explicar lo que estaba pasando. Fue humillante, por decirlo menos. La noticia se extendió rápidamente por la familia. Mi padre se aseguró de ello. Pronto me vi agobiado con mensajes de texto y llamadas enojadas de parientes que no podían creer que hubiera hecho algo así. Las redes sociales eran una pesadilla, publicaciones pasivo-agresivas, gente tomando partido, el paquete completo. Algunos familiares se pusieron en contacto para apoyarme, diciendo que entendían por qué lo hice, mientras que otros me sentenciaron, llamándome inmaduro y vengativo. La única persona que no dijo nada fue Melissa. Unos días después, me envió un mensaje en secreto diciéndome que me extrañaba y que no creía las cosas que su madre decía sobre mí. Ese mensaje me afectó profundamente. No quería arrastrarla a este lío, pero me alegró saber que aún me importaba. Por esa época, comencé a ver anuncios de kits de pruebas de ADN apareciendo por todas partes en línea. No sé si fue una extraña coincidencia o si Internet simplemente sabía que estaba pasando por una crisis familiar, pero decidí pedir uno por capricho. Pensé, ¿por qué no? Tal vez sería interesante ver de dónde venían mis antepasados. Unas semanas después, llegaron los resultados y lo que descubrí simplemente me destrozó.
Según la prueba, mi padre no era mi padre biológico. Al principio no podía creerlo. Verifiqué todo 2 veces, pensando que debía haber algún error, pero no, la prueba era precisa. De repente, gran parte de mi vida cobraba sentido, la forma en que mi padre siempre me había tratado, la forma en que Diane me había alejado. No era realmente parte de su familia. Nunca lo había sido. No podía dejar pasar esto. Me presenté sin avisar en la casa de mi padre y Diane con los resultados de la prueba de ADN. Necesitaba saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Cuando le mostré los resultados a mi padre, parecía haber visto un fantasma. Finalmente confesó que mi madre había tenido una breve aventura con su mejor amigo y que de ahí venía yo. La reacción de Diane fue la peor. Al principio pareció sorprendida, pero luego una sonrisa de suficiencia se extendió por su rostro, como si estuviera complacida de tener finalmente algo que usar en mi contra. Me sentí enfermo. Me di cuenta de que había estado persiguiendo algo que nunca fue real. Toda mi vida había estado tratando de ser parte de una familia que realmente no era mía. Después de esa confrontación, decidí cortar todos los lazos con mi padre y Diane. No tenía sentido tratar de arreglar algo que había estado roto desde el principio. Fue una decisión difícil, pero se sintió como la correcta. No podía seguir insistiendo tratando de mantenerme conectado con personas que no se preocupaban por mí. La parte más difícil fue decidir qué hacer con Melissa. Ella es inocente en todo esto y no quería perderla. Hemos mantenido el contacto en secreto y le he prometido que siempre estaré ahí para ella, pase lo que pase. En cuanto al resto de la familia, las reacciones fueron mixtas. Algunos fueron comprensivos, otros estaban furiosos y algunos simplemente se mantuvieron al margen. No puedo culparlos. Es una situación bastante complicada. Así que ahí es donde estoy ahora. Ha sido bastante duro. No estoy seguro si alguna vez buscaré a mi padre biológico. Obviamente, él nunca me buscó, así que tal vez sea mejor dejar esa parte de mi vida atrás. Actualización final, han pasado unas 2 semanas desde entonces. Lo diré sin rodeos, me puse en contacto con mi padre. Tal vez esperaba alguna validación de que no estaba cometiendo un error enorme, o tal vez solo necesitaba hacerlo antes de lidiar con las consecuencias. De cualquier manera, di el primer paso y rompí el no contacto. No fue un gran gesto. No me presenté en su puerta con un radiocasete sobre mi cabeza. Fue un simple mensaje de texto corto, algo como necesitamos hablar. ¿Puedes reunirte esta semana? No obtuve una respuesta inmediata, lo que me hizo sentir como un tonto por haberlo enviado, pero más tarde esa noche mi teléfono vibró. Era mi padre, claro, ¿cuándo y dónde? Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué romper la regla de no contacto cuando todos, incluido mi propio cerebro, me decían que era una mala idea? Es simple, realmente. Necesitaba cerrar el capítulo. Había tantos problemas sin resolver, tantas cosas no dichas, la prueba de ADN, la aventura de mi madre, los años de sentirme como si no perteneciera. Todo me pesaba y no podía simplemente alejarme sin algún tipo de resolución. No se trataba de perdón o reconciliación, al menos no completamente. Se trataba de entender. Necesitaba saber por qué mi padre me trató de la manera en que lo hizo, por qué dejó que Diane me pisoteara y por qué nunca me dijo la verdad sobre mi paternidad. Necesitaba respuestas para seguir adelante, y no iba a obtenerlas ignorándolo para siempre. Acordamos reunirnos en mi lugar. No quería hacerlo en su casa, especialmente con Diane alrededor. Ella tiene el don de empeorar las situaciones difíciles y no necesitaba que interfiriera en esta conversación. Además, quería estar en un espacio donde me sintiera cómodo y en control. Así que fue en mi apartamento. En los días previos a la reunión, era un desastre. Seguía imaginando diferentes escenarios en mi cabeza, tratando de predecir cómo irían las cosas. ¿Estaría a la defensiva? ¿Arrepentido? ¿Siquiera se presentaría? No sabía qué esperar y la incertidumbre me estaba enloqueciendo. Cuando finalmente llegó el día, estaba caminando de un lado a otro en mi sala de estar, mirando el reloj cada pocos minutos. Luego, justo a tiempo, llamaron a la puerta. Allí estaba él, de pie torpemente en el pasillo, luciendo un poco más desgastado de lo que recordaba. Solo habían pasado unas semanas desde la última vez que nos vimos, pero se sentía como años. Intercambiamos un saludo rígido y torpe. Sin abrazo, sin apretón de manos, solo un murmullo de hola de ambos. Me siguió a la sala de estar y nos sentamos, él en el sofá y yo en el sillón frente a él.
Durante unos momentos, simplemente nos sentamos allí en silencio, ninguno de los dos sabía cómo empezar. Finalmente, rompí el silencio con una pequeña charla. Se sentía absurdo, pero era la única forma de entrar en la conversación real. Hablamos sobre el trabajo, el clima, incluso los nuevos gadgets tecnológicos que ambos habíamos estado mirando. Todo era superficial, pero ayudó a romper el hielo. Después de un tiempo, la conversación naturalmente cambió a temas más serios. Pude ver que la reacción de mi padre cambiaba. Parecía más cauteloso, como si supiera lo que venía pero no estuviera seguro de cómo manejarlo. Comencé preguntándole cómo estaban las cosas en la nueva casa. Dio una respuesta no comprometida, claramente sin interés en hablar sobre Diane o el fiasco de la inauguración. No perdí más tiempo. Saqué a colación la prueba de ADN, la aventura y todas las cosas que había descubierto recientemente. Le pregunté por qué nunca me dijo la verdad, por qué me dejó crecer pensando que era su hijo cuando no lo era. Su primera reacción fue defensiva. Dijo que no quería lastimarme, que pensó que era mejor si no lo sabía. Admitió que no estaba seguro de cómo manejar la situación después de que mi madre falleciera, y para cuando se volvió a casar, simplemente parecía más fácil dejar las cosas como estaban. Se disculpó, pero se sintió a medias, como si lo estuviera diciendo porque sabía que debía hacerlo, no porque realmente lo sintiera. Lo presioné al respecto, preguntando sobre incidentes específicos de mi infancia, momentos en los que parecía distante o cuando dejaba que Diane me tratara como un extraño. Afirmó que no se había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas, que estaba demasiado atrapado en su propio dolor y tratando de construir una nueva vida para ver lo que estaba pasando. En un momento se emocionó hablando sobre lo mucho que luchó después del fallecimiento de mi madre, incluso después de que ella lo engañara, como no estaba preparado para manejar ser un padre soltero, mucho menos de un niño que no era suyo. Dijo que siempre me había amado, pero que no sabía cómo demostrarlo adecuadamente. Fue mucho para asimilar, y podía ver que estaba luchando por expresarse. Saqué a colación el tema de Diane, cómo lo había manipulado, cómo me había tratado como una molestia. No lo negó, pero tampoco reconoció completamente el alcance de ello. Dijo que ella solo estaba tratando de hacer lo mejor posible y que tenía su propia manera de lidiar con las cosas. Pude ver que todavía estaba en negación sobre lo tóxica que había sido, y eso fue frustrante. Traté de explicarle cuánto me habían lastimado sus acciones, cómo me habían hecho sentir que realmente no era parte de la familia. Escuchó, pero no estoy seguro de que entendiera completamente. Creo que quería creer que las intenciones de Diane eran buenas, incluso si sus acciones no lo eran. Estaba claro que todavía estaba en una posición difícil, confundido entre defender a su esposa y reconocer mi dolor. Después de hablar sobre el pasado tanto como pudimos, la conversación se dirigió hacia el futuro. Le pregunté qué quería de ahora en adelante, si incluso veía un lugar para mí en su vida. Dijo que sí, pero dejé en claro que las cosas tendrían que ser diferentes. Le dije que necesitaba límites, que Diane no podía ser parte de nuestras interacciones, al menos por ahora. No podía manejar más de su comportamiento manipulador. Estuvo de acuerdo, aunque pude ver que no fue fácil para él. Hablamos sobre establecer horarios regulares para reunirnos, solo nosotros dos, para comenzar a reconstruir nuestra relación. Fue difícil, pero fue un comienzo. No estaba listo para volver a sumergirme completamente, pero tampoco estaba listo para alejarme para siempre. A medida que la conversación se ralentizaba, ambos parecíamos exhaustos, emocionalmente agotados por todo lo que acabábamos de pasar. No quedaba mucho por decir, así que terminamos. Nos pusimos de pie torpemente y por un momento no supimos qué hacer. Al final, nos conformamos con un abrazo rígido e incómodo, uno de esos abrazos a medias donde ninguna de las dos personas realmente sabe qué hacer. Al menos fue algo. Se fue después de eso y cerró la puerta detrás de él. Me senté en el sofá e intenté procesar todo. Decidí que por ahora mantendría un contacto limitado y controlado. No iba a volver a las cosas con toda su fuerza, pero tampoco iba a cortar completamente el contacto. Era un compromiso, uno que esperaba me diera el espacio que necesitaba para sanar mientras mantenía la puerta abierta para una posible relación futura. Sé que algunos todavía pueden pensar que estoy cometiendo un error, que me estoy preparando para más dolor. Y tal vez tengan razón. Pero esto era algo que necesitaba hacer por mí mismo. Necesitaba enfrentar a mi padre y confrontar los problemas que me han estado atormentando durante años. No fue fácil y no arregló mágicamente todo, pero fue un paso adelante.